Bueno, la clase de hoy es de abordaje de la vía aérea. Bueno, para hablar de vía aérea, primero vamos a empezar hablando de anatomía. La vía aérea está dividida en vía aérea alta y baja. En cuanto a la vía aérea alta, vamos a tener las fosas nasales, la boca, la faringe y la laringe. Acá hay una imagen lateral de las fosas nasales y una imagen de la boca en la que podemos ver el paladar duro, el paladar blando, la úvula, los pilares posteriores y anteriores, la amígdala y la lengua. Más adelante vamos a ver por qué es importante conocer la anatomía de la vía aérea. Bueno, continuamos con la faringe, que se divide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Acá hay una visión de la laringe desde la hipofaringe, en la que se puede ver la base de la lengua, la epiglotis y en el medio la valécula, las cuerdas vocales, el orificio glótico, la epiglotis y los cartílagos cuneiforme y corniculados. Bueno, continuando con el abordaje de la vía aérea, una de las maneras de evaluarla es mediante la anamnesis. Vamos a tener en cuenta los antecedentes de intubación o ventilación previa dificultosa, que el paciente no haya tenido una intubación previa dificultosa o no haya tenido problemas durante la ventilación, no significa que en esta ocasión no las vaya a tener, pero que si lo haya tenido es un factor negativo, digamos, para el procedimiento. La presencia de ronquidos, deformidades faciales, neoplasias que afecten la cara o el cuello, quemaduras, bocio grande, cuello corto, grueso o retrognatismo, la presencia de barba, lo que va a dificultar posiblemente el sellado de la máscara a la hora de la ventilación. El perímetro del cuello mayor de 43 centímetros también se asocia con dificultad a la hora de la intubación traqueal. La condición dentaria, generalmente los pacientes desdentados son más difíciles de ventilar, y también hay que tener extremo cuidado con los pacientes que tengan dientes flojos, porque durante el procedimiento podría desprenderse un diente y bueno, aspirarse, hoy en día también con las fundas y demás, la obesidad, el sobrepeso y en adultos mayores de 55 años. Bueno, posteriormente vamos a pasar a la exploración física de la vía aérea, haciendo inspección visual de la cara y del cuello, que un poco de eso ya hablamos, valorando la apertura de la boca, la anatomía orofaringea y la dentadura, que también de eso ya hablamos, la presencia de macroglosia, de tumores, trauma, la evaluación de la amplitud del movimiento del cuello, que eso podría llegar a dificultar que el paciente adopte la posición del olfateo, que después ahora lo voy a mencionar, valoración del espacio submandibular y la valoración de la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula hacia adelante. Bueno, pasando con evaluación parte por parte, vamos a hablar del Mallampati, ¿sí? Que se evalúa con el paciente sentado, abriendo la boca y pidiéndole que saque la lengua, y lo que vamos a hacer es una visualización directa, ¿sí? De la anatomía. Vamos a tener 4 clases. Clase 1, en la que vamos a visualizar los pilares del istmo de las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 2 vamos a visualizar solamente la base de la úvula y el paladar blando. En la clase 3 solo vamos a ver el paladar blando, y en la clase 4 vamos a ver solamente el paladar duro. Esto nos va a hablar de una posible intubación dificultosa. Después vamos a tener la escala de Bell-House-Dor, que lo que va a valorar es la movilidad del cuello con la reducción de la extensión de la articulación atlanto-occipital, que es lo que hablábamos hoy de la imposibilidad de adoptar la posición del olfateo. Esto se evalúa con el paciente en posición sentado, con la cabeza en extensión completa, y va a tener 4 grados. El grado 1 es un paciente que no tiene ninguna limitación, el grado 2 es un paciente que va a tener 1/3 de limitación, el grado 3, 2/3 de limitación para generar esa angulación, y en el grado 4 va a estar completamente limitante. El grado 3 igual el grado 4 van a ser grados que posiblemente vamos a tener una intubación dificultosa.
Esto puede ser, digamos, en pacientes que tengan patologías, por ejemplo, de la columna cervical y tengan disminuido la movilidad, o por ejemplo, en un paciente con un trauma que venga con un collarín, vamos a tener un paciente que va a estar limitada, por lo menos en ese momento, la movilidad del cuello. Después está la distancia tiromentoniana, ¿sí? Que vamos a medirla y tenemos 3 clases, ¿sí? Mayor a 6,5 centímetros, no deberíamos tener dificultad. La clase 2, de 6 a 6,5 centímetros, vamos a tener cierto grado de dificultad, y mayor a 3, deberíamos prever que mayor a 6, deberíamos prever que posiblemente sea difícil. Bueno, continuamos con la distancia esternomentoniana, que es una línea recta que va del borde superior del manubrio esternal hasta la punta del mentón, estando la cabeza en completa extensión y la boca cerrada. ¿La pueden aceptar a José? Porque no me deja aceptarla, por favor. Bueno, vamos a tener 4 clases. La clase 1 vamos a tener más de 13 centímetros, la clase 2 de 12 a 13, la clase 3 de 11 a 12 y la clase 4 menos de 11 centímetros de distancia. Después vamos a tener en cuenta la distancia interincisivos, que es la distancia entre los incisivos superiores y los inferiores, con la boca completamente abierta. Esto nos va a hablar de apertura bucal. En un paciente que no tenga dientes, lo que vamos a hacer es medir la distancia entre la encía superior y la encía inferior a nivel de la línea media. Podemos tener 4 tipos, podemos tener más de 3 centímetros de distancia, 2,6 a 3 centímetros, de 2 a 2,5 centímetros o menos de 2 centímetros. Cuanto menos distancia tengamos, obviamente más dificultosa va a ser la intubación porque menos apertura bucal vamos a tener. Después está la protrusión mandibular o movilidad TM, que vamos a evaluar la mordida del labio superior y la capacidad para deslizar los incisivos inferiores sobre los superiores. Hay 3 clases y se evalúan ambas características, digamos, la protrusión mandibular y la mordida del labio superior. En la clase A vamos a hablar de que la protrusión mandibular va a sobrepasar a los incisivos superiores, y en cuanto a la mordida del labio superior, el incisivo inferior va a sobrepasar el bermellón del labio superior. En la clase B van a estar alineados con los incisivos superiores, y en cuanto a la mordida va a alcanzar hasta el bermellón superior. Y la clase C no va a alcanzar al borde de los incisivos superiores y no alcanza el labio superior. Bueno, después buscando trabajos y en la revista chilena y demás, encontré en cuanto al examen de la vía aérea y los elementos que hay que buscar, y en realidad todos hablan un poco de estas escalas y de tanto la anamnesis y lo que estábamos viendo en el examen físico, que bueno, van a ser historia previa de la vía aérea, el largo de los incisivos, la relación entre los incisivos superiores e inferiores, la apertura bucal, el Malampati, la forma del paladar, la distancia tiromentoniana. Y lo que también estuve viendo son las patologías asociadas con el manejo de una vía aérea difícil, que yo intenté relacionarlo con, digamos, las características que iba a tener cada patología, como por ejemplo, no sé, en el síndrome de Down, una de las cosas que vamos a tener tal vez es macroglossia, y eso ya estuvimos viendo que podría ser un factor de intubación o ventilación dificultosa, la artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante en cuanto a la movilidad cervical, tumores de vía aérea, trauma. Son tal vez patologías que si hacemos una buena anamnesis y un examen físico previo, podríamos llegar a reconocer las características en el paciente. Bueno, y también lo que estuve viendo es que si bien es importante hacer una evaluación previa del paciente y tener en cuenta los predictores y demás, no tener predictores de vía aérea dificultosa no implica que no nos vayamos a encontrar al momento de una ventilación o una intubación
con una vía aérea que sea difícil. Así que si bien hay que hacerlo y nos aporta un montón de datos, siempre hay que estar preparado para una vía aérea difícil, que eso igualmente es lo que ya dieron los chicos en las clases anteriores. Bueno, para continuar con el abordaje de la vía aérea, lo que vamos a hacer es preoxigenar al paciente con FIO2 al 100% a una velocidad de flujo lo suficientemente alta como para evitar la reinhalación, eso sería más o menos de 10 a 12 litros minuto, durante al menos 3 minutos. Esto lo que va a hacer es que en el tiempo de apnea que va a tener el paciente durante la intubación, no desature o por lo menos prolongar ese tiempo. Para esto podemos ventilar al paciente con mascarilla, ¿sí? Que para eso la mascarilla nos sirve para preoxigenar, para hacer una inducción inhalatoria de anestésicos o para oxigenar a un paciente que esté en apnea. Hay que tener especial precaución en pacientes con trauma facial, fractura de columna cervical o riesgo de regurgitación aumentado. La técnica, como se ve en la imagen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, cuando utilizamos una sola mano para agarrar la máscara, con la mano izquierda vamos a colocar el pulgar y el índice formando una C, y con eso vamos a empujar, ¿sí?, hacia el paciente, intentando sellar la máscara, y con el tercer y cuarto dedo nos vamos a apoyar en la rama de la mandíbula y el quinto dedo en el ángulo de la mandíbula, traccionando hacia arriba para intentar liberar la vía aérea. Lo que es importante, y tal vez no suele pasar al principio, es colocarnos bien sobre la rama de la mandíbula y sobre el ángulo para no comprimir las partes blandas y no entorpecer nosotros mismos, digamos, la ventilación. Y con la otra mano realizar las ventilaciones. En caso de que sea un paciente con factores de ventilación dificultosa y no nos alcance con una mano para sellar la máscara, podemos utilizar las dos manos y que otro operador ventile. Vamos a poner la mano derecha de la misma manera que estamos poniendo la mano izquierda, formando una C. Si aún así no nos es suficiente, lo que podemos hacer es hacer la maniobra de tracción mandibular, que en este caso no está con máscara, pero lo que podemos hacer es colocar ambos pulgares sobre la máscara, presionando hacia el paciente, y con el resto de los dedos apoyarnos sobre los arcos mandibulares y generar una tracción mandibular hacia adelante y hacia arriba, intentando subluxar la articulación mandibular y así liberar la vía aérea para poder ventilar al paciente. Mira, esta maniobra que vos describís acá, Sí, va a ver que la mayoría de los anestesiólogos, más que nada los más grandes, siempre te dicen que cuando ventiles a dos manos, hagas una doble C. claro. Esto que vos decís acá es lo más correcto. Se vio que hay mucho menos riesgo de fuga y es más fácil ventilarlo poniendo los pulgares hacia adelante y traccionando con el resto de los dedos en la mandíbula. Así que esto es lo correcto. O sea, por más de que va a haber varios que te van a decir que esto está mal o que se ve feo o algo del Sí, estilo, que tenés que hacer una doble C. Pero esto bien. es, Esta prueba, chicos, esta prueba que habla Joel, la hicieron en el COVID y detectaron que fue la que menos fuga tuvo cuando buscaban que no haya aerosolización del virus. Ah, mira Detectaron qué que fue bueno. la que menos fugas tuvo. La C y la E solamente para utilizar una mano sola. Ah, bien. El otro día también me explicaba Manu esta técnica, así que la verdad que en la bibliografía específicamente no la leí, o sea, leí la tracción mandibular, como ven acá en la foto no está con la máscara, pero bueno, o sea, sería exactamente lo mismo, pero con máscara, así que por eso, nada, Sí, porque vos pensás en la que clase. Incluso, se vio que había incluso menos cuando fugas con el tenés, tema de los COVID y todo eso, o sea que es algo relativamente nuevo, pero lo que está Claro, descrito como maniobra para ventilar bimanual es esto, lo que vos estás diciendo ahora. muy bueno, incluso esta maniobra está indicada en los algoritmos de vía aérea dificultosa. Cuando no puedes ventilar adecuadamente, un operador debe hacer esta maniobra. buenísimo. Gracias, chicos. Bueno, sí, con la maniobra que hablábamos recién, no nos alcanza para poder ventilar al paciente, tenemos una herramienta que es la cánula de Guedel, que lo que va a hacer es mantener un canal de aire entre la lengua y la pared posterior de la faringe. Hay distintos tamaños y el tema es cómo elegir el tamaño. Bueno, lo que vamos a hacer es
seleccionar la que consideremos más adecuada para el paciente y vamos a medir desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura bucal. Para colocarla, lo que vamos a hacer es tomar la cánula y ingresarla con su lado convexo hacia el paladar duro, y una vez que estemos en el paladar duro, la vamos a girar 180 grados y deslizar hasta hacia su tope utilizando las dos manos. De esta manera, cuando ya tengamos colocada la cánula, volvemos a ventilar con mascarilla, como explicábamos recién y hablábamos con los chicos. Bueno, factores de pronóstico de ventilación con mascarilla dificultosa es un poco lo que estuvimos hablando al inicio: apnea obstructiva del sueño o antecedentes de ronquidos, edad mayor a 55 años, sexo masculino, pacientes con sobrepeso o obesidad, clasificación de Malampati 3 o 4, la presencia de barba, o pacientes que le faltan piezas dentales o pacientes desdentados. Bueno, después tenemos los dispositivos supraglóticos, que en el caso de la máscara laringea lo que va a hacer es permitir la ventilación en aquellas situaciones en las que no es posible hacerlo con máscara o con un tubo endotraqueal. Estos dispositivos se colocan a ciegas en la faringe y sirven para ventilar, oxigenar o suministrar gases anestésicos sin la necesidad de generar una intubación. Son menos invasivos, es más definitivo, digamos, que una máscara o una cánula, y se usa como dispositivo de rescate o conducto para intubación, pero bueno, como factor negativo no protege la vía aérea, entonces no protege de regurgitación o aspiración. Si bien hay distintas generaciones y hay algunos dispositivos que disminuyen la posibilidad de regurgitación, no es un dispositivo que por sí mismo proteja la vía aérea. Bueno, como dije, indicaciones: manejo de la vía aérea en situaciones de rutina o como conducto para la intubación, en situaciones no ventilables, no intubables de urgencia, como contaban los chicos en la clase pasada o la anterior, está dentro del algoritmo, dificultad de ventilación prevista, está contraindicado en pacientes con alto riesgo de regurgitación y o aspiración, y en patología faríngea o esofágica. Y como complicaciones es el riesgo de aspiración, el edema faríngeo por el aumento de la presión de la mucosa y lesiones neurovasculares. Después, como dispositivo supraglótico, está el Convitube esófago traqueal, que en este caso es un dispositivo que sí protege la vía aérea de regurgitación y aspiración, pero bueno, tiene ciertas limitaciones, que no lo podemos usar en lesiones esofágicas, en pacientes con lesiones esofágicas, y que hay una sola medida, se puede usar en pacientes mayores de 15 años y que midan más de 1,50 m de altura. Las indicaciones serían las mismas. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la definición de una vía aérea protegida? Solamente por esto, por lo que dijiste recién. Que el paciente tenga un tubo en la tráquea con un balón inflado. Este tubo que vos estás diciendo no protege la vía aérea, te da menor riesgo de regurgitación, pero fíjate que el balón de abajo está en el esófago y el balón de arriba no está en la tráquea. O sea que es un dispositivo supraglótico y no tenés protegida la vía aérea, no es como si el paciente estuviese intubado. La única forma en la que el paciente tiene la vía aérea protegida, en la que vos te puedes quedar tranquilo, es que esté intubado. El resto son todos dispositivos que te permiten ventilar cuando no podés, pero no te aseguran de que el paciente, si se vomita, no se aspire. O sea, bien, perfecto, entonces. Fíjate en el dibujo, el balón distal no está en la tráquea, está en el esófago. Claro, sí, es supra. Bien. Pensé que al tener el balón, con eso ya llegaba a proteger. No. El balón tiene que estar inflado en la tráquea para que la vía aérea esté protegida. Este tubo puede entrar a la tráquea igualmente. Lo que te asegura este tubo es que si vos tuviste una intubación fallida y estás en esófago, puedas inflar el balón en el esófago, pero es un riesgo. Bien. Bueno. Y eso es una mierda, no se usa, no hay en ningún lado y no creo que va a haber en algún lado igual. Sí, no me había quedado muy claro igual este tubo, así que gracias. No como tal vez no lo tenemos y no sé si no lo tenemos, pero no lo hemos utilizado. No hay, y nunca va a haber tampoco, porque eso vale caro y no tiene mucho sentido. No sé si en algún lado acá, yo nunca lo vi personalmente. Bien, bueno, genial. Bueno, seguimos con la intubación traqueal.
Entonces, la intubación traqueal sí es una vía aérea definitiva y proporciona protección máxima frente a la aspiración del contenido gástrico y va a permitir la ventilación pulmonar. Está indicado en pacientes con estómago lleno, pacientes inestables, pacientes graves, anomalías pulmonares, vía aérea difícil o cirugías prolongadas. En realidad, estas indicaciones me parecen como un poco relativas porque están indicadas en cualquier paciente en sí que requiera de una anestesia general y requiera, ¿no? No, porque por ejemplo vos para un procedimiento corto en un paciente que no tiene estómago lleno, que no tiene riesgo Claro, de rehabilitación, en el hospital no se suele hacer mucho, pero en otros lados usan mucho la máscara laringe, por ejemplo. podrías utilizar la máscara de Vos, no sé, por ejemplo, esta mañana hicimos un quiste de cola de ceja, lo hicimos en anestesia general, pero con una máscara laringe. Bien. Hoy de hecho hice un legrado con máscara laringia. Portera quiso hacer un legrado con máscara laringia. Sí, en el privado he visto que lo usan. Sí, en el hospital no se usa mucho la mascarita, pero no necesariamente cualquier procedimiento que tenga anestesia general lo podés ventilar tranquilamente con una máscara laringe si vos vas a hacer un procedimiento corto, que no se va a vomitar ni nada por el estilo. Bien. Asegura Sí, la vía aérea, generalmente pero creo que la bibliografía decía que son procedimientos que nos llevan más de 1 hora y media, 2. Claro. Sí, por eso acá en la indicación, digamos, de la intubación traqueal, bueno, especifica estos tipos de pacientes. Bueno, continuamos con la laringoscopía directa, que es la técnica más utilizada para la intubación traqueal. Va a implicar la visualización directa de la glotis con la ayuda de un laringoscopio, y lo que vamos a hacer es introducir el tubo endotraqueal en la tráquea a través del orificio glótico con observación continua. Lo que vamos a necesitar es tener colocado al paciente de manera correcta, preoxigenado, el equipo correcto y el equipo completo y en correcto funcionamiento. ¿Sí? Vamos a necesitar un laringoscopio, vamos a verificar que la luz funcione correctamente, un mandril o guía de Eichmann, una jeringa, aspiración, un tubo y mascarilla o fuente de oxígeno externa. En realidad vamos a necesitar vamos a tener que tener preparado todo lo necesario para ventilar al paciente en caso de que no lo podamos intubar. Bueno, en cuanto a la colocación apropiada del paciente, el paciente tiene que estar en decúbito supino, a la altura del apéndice de sifoides, más o menos de la persona que va a realizar la intubación, y la idea es alinear los ejes bucal, faringio y laringio, ¿sí? Que esto lo que nos va a permitir es una línea de visión de la boca a la laringe. Para esto lo que generalmente vamos a necesitar es colocar una almohada en la cabeza del paciente, realizar una flexión cervical, que eso va a alinear los ejes faringio y laringio, y extender la cabeza, lo cual va a acercar el eje bucal. Esto sería colocar al paciente, digamos, en posición de olfateo. Muchas veces en los pacientes obesos tal vez se necesite formar como una rampa con almohadas, ¿sí? Para elevarle los hombros, y una referencia que podemos usar es que el conducto auditivo externo esté a nivel de la horquilla esternal. Generalmente cuando ya tenemos colocado al paciente en esa posición, con la cabeza hiperextendida, si el paciente tiene buena apertura bucal, y puede que no necesitemos la técnica de las tijeras, pero en caso de necesitarlo para poder realizar la laringoscopía, vamos a, con el pulgar derecho, empujar en dirección caudal los molares inferiores, y el índice o el tercer dedo de la misma mano van a empujar los molares superiores en la dirección contraria. Y de esta manera vamos a abrir la boca. Esa mano va a quedar en esa posición, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con la laringoscopía. Tenemos dos tipos de laringoscopios, hay más, pero estos son los más utilizados, que la diferencia va a ser la forma de la pala. Vamos a tener de McIntosh, que la pala es curva, y de Miller, que es recta. Generalmente el de Miller se suele usar más que nada en pacientes pediátricos o en vía aérea dificultosa,
y el de McIntosh es el más utilizado en nuestro medio. Bueno, en cuanto a la laringoscopía, una vez que tenemos buena apertura bucal, podemos haber utilizado o no la técnica de las tijeras o simplemente haber hiperextendido la cabeza del paciente. Con nuestra mano izquierda vamos a tomar el laringoscopio del mango y vamos a introducir la pala en el lado derecho de la boca, arrastrando la lengua hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Vamos a avanzar, ¿sí?, hacia la línea media de la base de la lengua, colocando el extremo de la pala en la valécula y realizando fuerza hacia el cenit. De esta manera lo que vamos a hacer es elevar la epiglotis exponiendo el orificio glótico y las cuerdas vocales. Es más o menos lo que dice acá, y acá tenemos yo lo expliqué distinto tal vez, pero bueno, los pasos son los mismos, ¿sí? Introducir la pala del lado derecho de la boca, cargar la lengua, ir hacia la línea media, avanzar hacia la valécula y hacer fuerzas al cenit. Hay que tener cuidado con el labio inferior y no apoyarse sobre los dientes. Lo que no hay que hacer es generar una tracción con la muñeca, sino que la fuerza tiene que ser hacia adelante y hacia arriba. Y lo que tenemos que ver es esto. Tenemos la escala de Cormack que vamos a ver, ¿sí? Dependiendo del grado de la visualización que tengamos, vamos a tener 4 grados. El grado 1 vamos a visualizar la glotis en su totalidad. El grado 2 vamos a visualizar la mitad de la glotis. El grado 3 vamos a visualizar la epiglotis y no vamos a llegar a ver el orificio glótico. Y el grado 4 no vamos a tener posibilidad de visualizar la epiglotis. Este obviamente va a ser un factor de intubación dificultosa. En caso de que estemos haciendo la laringoscopía y no lleguemos a ver las estructuras, podemos utilizar alguna técnica de manipulación externa con el operador que nos esté ayudando, ¿sí?, denominada burp, que lo que vamos a hacer es generar presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha sobre el cartílago tiroides. Y de esa manera vamos a exponer mejor la visión laringea. Otro tipo de laringoscopía que podemos utilizar para realizar una intubación es la laringoscopía indirecta. Va a implicar la visualización indirecta de la glotis por medio de algún dispositivo óptico, como por ejemplo un fibroscopio, un fibrobroncoscopio o un videolaringoscopio. Son herramientas muy útiles a la hora de una vía aérea difícil, conocida o prevista. Como contaban los chicos la vez anterior, tal vez en una vía aérea dificultosa, no prevista, en un operador que no esté entrenado en la utilización de estos dispositivos, no va a mejorar el éxito de intubación. Bueno, en cuanto al fibrobroncoscopio, está indicado en vía aérea difícil, conocida o prevista, contraindicación para la extensión del cuello, mayor riesgo de daño dental o apertura bucal limitada. La ventaja que tiene sobre una laringoscopía directa es que permite una visualización más completa de la vía aérea, que nos va a proporcionar la confirmación de la colocación de la cánula, evitando una intubación esofágica o endobronquial, y que elimina la necesidad de la alineación de los 3 ejes. ¿Sí? O sea, podemos, si el paciente no tiene movilidad cervical, no tenemos que colocarlo en esa posición específicamente, se tolera bien en pacientes despiertos y tiene menos probabilidad de producir traumatismo, tanto de la vía aérea como dentales. Y en cuanto al videolaringoscopio, es una herramienta para la laringoscopía indirecta que ha demostrado que proporciona una mejor visualización glótica, tanto en una vía aérea habitual como en una vía aérea difícil prevista, pero que eso no se va a traducir en un mayor éxito de intubación. Los estudios sí demostraron un mayor éxito de intubación con la videolaringo en pacientes que ya tenían una vía aérea difícil prevista. Bueno, continuando con la intubación, ya evaluamos al paciente previamente, lo colocamos en una adecuada posición,
preparamos todos los elementos necesarios para comenzar el procedimiento, lo preoxigenamos, logramos una laringoscopía directa, y ahora lo que vamos a hacer es proceder a colocar el tubo. Tenemos distintos tubos endotraqueales, que tenemos los tubos endotraqueales clásicos, o tenemos los espiralados, que son tubos que lo que nos permiten es mantener una intubación en un paciente que requiera un decúbito lateral, o un prono, y que el tubo espiralado lo que tiene es una malla metálica, digamos, por dentro, que lo que va a hacer es que no se acode y no se obstruya, y que se pueda seguir ventilando, adoptando distintas posiciones el tubo. Continuamos entonces con la colocación. Conseguimos una vista directa de la glotis, y vamos a tomar el tubo como un lápiz con la mano derecha, y lo vamos a introducir desde la comisura labial derecha, sin interceptar con la visión que tenemos de la glotis, a través de las cuerdas vocales hasta la tráquea. Lo que podemos hacer para mejorar esta técnica es darle una angulación anterior al tubo, como un palo de hockey, con un ángulo más o menos de 60 grados, de 4 a 5 centímetros más o menos del extremo distal del tubo. Se pasa la punta del tubo a través de la entrada glótica, y vamos a avanzar desde la parte proximal del manguito, más o menos 2 centímetros una vez que pasamos las cuerdas vocales. Una vez que pasamos, que vimos el tubo pasar, vamos a retirar el laringoscopio, y vamos a inflar el balón más o menos entre 20 a 30 milímetros de mercurio. En los casos en los que tal vez es dificultosa la visualización y no estamos seguros de si vamos a poder pasar el tubo, está la guía Deichmann, que es un dispositivo semiflexible que es utilizado como herramienta en la laringoscopía directa, que lo podemos utilizar como mandril ya adentro del tubo endotraqueal, o lo podemos usar como guía. La introducimos como un tubo, y una vez que ya pasamos las cuerdas, deslizamos el tubo a través de la guía, y sacamos la guía. Bueno, para confirmar la colocación del tubo, lo vamos a determinar mediante la visualización de distintas situaciones. Una es la elevación del tórax, otra es la condensación visible en el tubo. Después la auscultación de los ruidos respiratorios iguales, bilaterales en la pared torácica, la falta de ruidos respiratorios sobre el epigastrio, y la distensibilidad de la bolsa si estamos ventilando manualmente antes de cambiar la mesa a volumen o a presión, como vayamos a ventilar al paciente. Todos estos son factores que nos hablan de que posiblemente el tubo esté bien colocado, pero lo más certero es la capnografía, ¿sí? Normal para la presencia de al menos 3 respiraciones. Hay que tener en cuenta que el broncoespasmo intenso, la disfunción del equipo, la parada cardíaca o el shock hemodinámico podrían evitar la aparición de una capnografía normal, y el tubo podría estar bien colocado. Después hay algunos factores que nos podrían hablar de que el tubo, de que realizamos una intubación endobronquial, que podría ser la hipoxemia, el aumento de las presiones de la vía aérea, la expansión asimétrica del tórax, y la ausencia de los ruidos respiratorios, generalmente del lado izquierdo. Bueno, y por último, una vez que ya confirmamos que el tubo esté en su lugar, vamos a realizar la fijación del mismo. Para evitar la intubación o extubación endotraqueal accidental, el método más frecuente es pegar el tubo con cinta adhesiva a la piel de la cara, en el maxilar superior, ya que es menos móvil esa parte de la piel. También vi que, inclusive también una de las chicas había mandado, hay dispositivos de fijación para el tubo, pero bueno, nosotros no contamos con esos métodos de fijación, así que los fijamos con cinta adhesiva. Y nada más.